Siguiendo con el ejemplo que llevamos durante estos videotutoriales, vamos a observar que aquí pacheamos un tipo, el Robin LED 300, que tiene este simbolito que indica que está hecho con orders. ¿Por qué tiene orders o qué son los orders? Pues en principio vamos a centrarnos en qué tipo de móvil es. Para ello directamente en internet buscamos el elemento y aquí lo vemos. Este foco lo que tiene son un montón de LED y los maneja directamente por coronas. Maneja de forma independiente el LED central, la corona que aquí está representada en blanco y la corona que está representada en azul, como tres subsistemas de color. Se pueden manejar todos juntos o por independientes. Si accedemos a su manual, a las especificaciones del DMX concretamente, vemos que, bueno, en principio este Robin 300 tiene diferentes tipos de trabajo de definición, ¿no? En todos ellos el pan, el til, son comunes. Y cuando llegamos a la zona que nos interesa, en esta de aquí, vemos que en algunas definiciones se manejan todos juntos, es decir, todas las zonas están manejadas por los canales y no hay independencia, y luego hay otros modos como el 1, que es el que hemos definido en concreto, donde manejamos los LED de la zona 1 de una manera, los LED de la zona 2 de otra manera o independientes y los de la zona 3. Las zonas nos las especifica claramente al final del manual, ¿no? Una zona, otra zona y otra zona. Cómo resuelve nuestro sistema esta definición? Pues la resuelve en base a los orders. Si accedemos al patch y seleccionamos el foco del que estamos hablando y nos vamos a la pestaña de edición, vemos claramente RGB white de la zona 1, RGB white de la zona 2, RGB white de la zona 3. Pero realmente estos son solamente nombres, el 1, el 2 y el 3 no dejan de ser texto. Aquí, en la columna de order, es donde realmente le estamos marcando que estos 4 parámetros pertenecen a un subsistema, que estos 4 parámetros pertenecen a otro y que estos 4 a otro, al 3, ¿no? Cada uno es uno de los anillos. Si salimos del patch, los elementos con order se representan con este simbolito de más, desde el cual se puede abrir o cerrar. Si lo abrimos, lo que vemos fuera es un resumen, y si lo cerrábamos y lo abrimos, lo que vemos aquí es un cuadradito por cada uno de los orders. En la tabla, lo que vemos por cada uno de los orders es una fila. Y en principio se van a manejar de forma como si fueran fixtures, y la forma de referirse a ellos es con punto 1, punto 2, punto 3 con el número del fixture. El número de fixture, punto 1, punto 2, punto 3. Entonces, limpio mis selecciones. Fixture 13.1 add es dentro del 13 solamente el primer orden y lo he puesto a full, ¿no? Voy a volver a resetear un poco, es la idea de cómo nos manejamos con los orders, sin más. Fixture del 13 hasta el 20, punto 2, add. Y lo que he hecho es darle nivel solamente a la corona del medio de cada uno de estos fixtures, ¿no? En cualquier momento puedo abrir uno y verlo o tenerlo todo abierto, ¿no? ¿Cómo abro todos? Pues directamente desde este botón de aquí, o los cierro todos. Si prefiero en escena tenerlos cerrados y manejar y abrir y cerrar solamente para la tabla, pues abrir o cerrar solamente para la tabla. Si abrimos captura y acercamos la vista para el foco, os cuento un momentito. Cuando selecciono este móvil, aquí lo tengo cerrado y lo que veo en el color es la información del color del order 1, es decir, la que tengo en la primera fila, que ahora es blanco y ahora son todas iguales, ¿no? Y puedo manejar todo en conjunto. Entonces le puedo dar un valor de dimmer a todo, le puedo dar un color a todo,
o bien puedo hablar de cada uno de los anillos. Para eso me es más sencillo, lo abro y lo que puedo hacer es seleccionar un anillo y dar un color solamente a ese anillo, por ejemplo el color azul. Incluso podría disminuir el dimmer solamente de ese anillo hasta llegar a quitarlo. Lo voy a dejar arriba. Puedo coger otro anillo y darle otro color sin más, ¿no? A selección. Entonces vamos un poco que lo puedo hacer junto o lo puedo hacer por separado. Cuando yo ahora cierro este fixture, lo que veo fuera es el verde, pero es el verde que es el color del primer anillo, que es de order 1, ¿no? ¿Qué cosas me permiten hacer los order o la mesa entiende que son order? Pues incluso me permite hacer juegos internos con valores. Voy a seleccionar todos, los voy a poner a un color común y por ejemplo voy a hacer una shape. Esto nos lo vamos a encontrar en más de un sitio, una shape de CMI, ¿no? Y aquí vemos que están todos jugando juntos, porque lo entiende como un fixture y lo está moviendo todo. Pero aquí hay una casilla importante que se llama orders, que si le digo que sí que quiero jugar dentro, la shape ya está jugando directamente dentro de la casilla, ¿no? Voy a amplificar el tamaño para que lo veamos más claramente, incluso a darle más velocidad. Y aquí estamos viendo que están jugando dentro del orden. Si aquí le digo que no lo quiero por orden, que lo quiero por ítem completos, pues ya juegan todos los LEDs al mismo nivel, ¿no? Entonces, aparte de una facilidad para editar, luego también hay herramientas en la mesa que nos permiten jugar con estos orders. Y volviendo al patch y por aclarar un poco el concepto de order, aquí mismo en la caché tenemos en la posición 9 este foco que es un Wave LED de Future Light, que también tiene orders, y os voy a explicar un poco porque los orders no son solamente para el color, son para cualquier elemento. Entonces en este foco lo que vemos es que tiene seis haces, 6 white o 6 dimmer, y aparte si nos fijamos un poco en el movimiento tenemos un pan común al foco y dos til, uno por cada tres lámparas. Entonces, ¿cómo está definido esto en el patch? Pues sencillo, cada uno de los focos es un white y cada uno tiene un order. Y después tenemos un pan que es común porque no está en ningún order, el til de los tres primeros, que es el 1, y el til de los tres segundos. Si pacheáramos este foco en el patch, que es el 9, voy al final del patch, aquí meto el 9. En principio no voy a meter dirección ni nada porque porque lo que quiero que veamos es cómo queda el foco. En el editor lo que veo es que tengo el fixture 37 genérico y un cuadradito por cada uno de los orders que he definido. En la tabla podemos ver con más detalle qué es lo que ocurre. Entonces tengo los parámetros genéricos a todo el foco, como el control, el pan, el dimmer, el shooter. Luego tengo los dos orders del til y los 6 orders del white. El white, como cualquier color, cuando no tiene un dimmer asociado, se le asocia a uno virtual, que es el que me queda aquí, ¿no? Entonces la forma de manejar es sencilla. O bien cojo todo el foco y le damos a color y muevo todos los white conjuntamente, o posición y muevo todas las posiciones conjuntamente, o bien elijo solamente un order y le doy un valor de dimmer o de color ya solamente a ese order que he elegido, o bien elijo un order 1 y solamente muevo el til de ese 1 o el color de ese único. Lo estoy haciendo con el ratón, pero recordar siempre eh, que fixture 37.2 posición, y lo que he seleccionado es la posición 2, el order 2, perdón, de ese fixture. Cuando elijo un order como ahora el 2,
¿vale? Tengo los parámetros de ese ordenador accesibles y también siempre todos los comunes. Yo si pulso en dimmer tengo el dimmer común a todo para dar salida, o bien tengo solamente el dimmer virtual de uno, pero daros cuenta que están separados en las ruedas y que la parte, pues, por ejemplo, del shooter y demás, la tenemos, elija lo que elija común. Elijo el 5, pero sigo teniendo el dimmer común. Bien, pues solo decir que hay muchos focos de este tipo, como este que estamos viendo aquí, Matrix, o este que estamos viendo aquí en plan Square, y que simplemente cuando vemos físicamente un foco así, nuestra cabeza ya lo lleva a asociarlo con los orders. Donde cada order será uno de estos puntos de control.